Alex Padilla se convertirá en el primer senador federal latino de California. El hasta ahora secretario de Estado de California, Alex Padilla, se convertirá en el primer latino de la historia en representar a este estado en el Senado Federal de Estados Unidos. Así lo anunció este martes el gobernador de California, Gavin Newsom, que eligió a Padilla para reemplazar en la Cámara Alta del país a Kamala Harris, vicepresidenta electa que tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 20 de enero. Hijo de inmigrantes mexicanos, Alex Padilla se abrió paso desde sus humildes comienzos hasta los pasillos del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Alcaldía de Los Ángeles y el Senado estatal, y se ha convertido en un defensor nacional de los derechos electorales como secretario de Estado, destacó Newsom al anunciar su decisión. Los senadores son tradicionalmente elegidos en las urnas, pero en este caso fue el gobernador estatal el encargado de nombrar el reemplazo de Harris, cuyo cargo en la Cámara Alta está vigente hasta 2022. En un comunicado, Newsom aseguró que Padilla, que es secretario de Estado de California desde 2015, ha sido un guerrero por el derecho a votar y el sueño americano. Tras conocer el nombramiento, Padilla explicó que luchará en el Senado Federal por todos los californianos, desde aquellos que luchan por llegar a fin de mes hasta las pequeñas empresas que luchan por mantener sus puertas abiertas, y los trabajadores de salud. Saldremos juntos de esta pandemia y reconstruiremos nuestra economía de una manera que no deje atrás a las familias trabajadoras, destacó en un comunicado Padilla, que representará a California en el Senado junto a la veterana Dianne Feinstein, que lleva en ese cargo desde 1992. Pese a convertirse en el primer latino de California en llegar a la Cámara Alta Federal, Padilla se encontrará con otros hispanos en la Cámara Alta: los republicanos Marco Rubio de Florida y Ted Cruz de Texas, así como los demócratas Bob Menéndez de Nueva Jersey y Catherine Cortez Masto de Nevada. El Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, 2 de cada uno de los 50 estados que conforman el país. Por otro lado, Estados Unidos imputa al autor de la bomba del atentado de la Pan Am de 1988. Sucedió sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Costó la vida a los 259 pasajeros del Boeing 747, que cubría el trayecto Nueva York-Londres, y a otras 11 personas en tierra. El libio Abu Akhila Mohamed Massoud fue imputado este lunes por Estados Unidos como presunto autor de la bomba que el 21 de diciembre de 1988 destruyó un avión de la Pan Am. Sucedió sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Costó la vida a los 259 pasajeros del Boeing 747, que cubría el trayecto Nueva York-Londres, y a otras 11 personas en tierra. Perdieron la vida un total de 190 estadounidenses. A 2 días de dejar de ser el fiscal general equivalente al ministro de Justicia para William Barr, tuvo un especial significado: de cerrar el círculo, hacer el anuncio de la imputación. En 1991 Barr ocupaba el mismo puesto que ahora al dar a conocer los primeros cargos por este atentado. Bajo el gobierno del presidente George Bush, entonces acusó a otros 2 libios, ambos agentes de espionaje. A uno lo absolvieron y el otro recibió cadena perpetua, pero salió libre en el 2009. Murió 3 años después por un cáncer. La justicia de Estados Unidos pedirá alivio a la extradición de Massoud. Al presunto terrorista se le describe como un ex oficial de inteligencia del régimen de Muammar el-Gaddafi y uno de los principales fabricantes de bombas. El punto clave de esta investigación se produjo en el 2017. Las autoridades supieron que Massoud estaba encarcelado y tuvieron conocimiento de un interrogatorio al ser detenido, después de la caída de Gaddafi, en el que reconoció la autoría de la bomba y que colaboró con los otros 2 acusados. Si bien es el tercer imputado, Massoud sería el primero al que se juzgaría en Estados Unidos. En rueda de prensa, a Barr le tocó responder sobre el supuesto fraude electoral que denuncia Trump.
pese a que los tribunales le han denegado las demandas y de que el colegio electoral ha dado la victoria a Joe Biden. Me ratifico en que no existen evidencias de un fraude amplio o sistémico que pueda cambiar el resultado, reiteró Barr. Subrayó que no ha hallado razón alguna para poner un fiscal especial que investigue las elecciones. Trump querría nombrar a la abogada Sidney Powell, conocida por la conspiración en la que Hugo Chávez, fallecido en el 2013, es el responsable último de la derrota del presidente. Barr se negó a que se confisquen las máquinas de recuento de votos, a que se nombre otro fiscal especial para indagar a Hunter Biden, y atribuyó a Rusia el pirateo masivo a instituciones del gobierno. Trump culpa a China. También Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Nicaragua y Cuba. La medida afecta a 3 funcionarios del régimen de Daniel Ortega involucrados en la represión y a 3 entidades de la dictadura cubana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes al vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua, a un diputado y a un jefe policial de ese país, y además señaló a 3 entidades cubanas que evaden las restricciones impuestas por Washington. A pocas semanas de que termine el gobierno de Donald Trump, el Tesoro mantuvo su estrategia de presión contra la dictadura en Cuba y contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Los 3 funcionarios nicaragüenses sancionados este lunes son el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar, el diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez y el comandante de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez. La sanción implica el bloqueo de cualquiera de sus activos en el sistema financiero estadounidense y la imposibilidad de realizar negocios con ciudadanos estadounidenses. El Tesoro indicó que estos individuos son responsables de apoyar la sistemática identificación, intimidación y castigo de los opositores que lleva a cabo el régimen de Ortega. El presidente Ortega y su régimen prioriza sus ganancias y su poder por encima de las demandas de los nicaragüenses para que haya reformas, indicó el secretario Steven T. Mnuchin. Según el Departamento del Tesoro, Aguilar aconseja de forma directa a Ortega y presuntamente coordina los ataques contra los miembros de la oposición pro-democracia. La diplomacia de Estados Unidos indicó que en su rol de diputado, Gutiérrez ha defendido públicamente una controvertida ley contra las organizaciones que reciben financiamiento del exterior. Además, el gobierno estadounidense identificó este lunes a 3 entidades cubanas a las que acusó de usar una filial panameña para evadir las sanciones. El Departamento del Tesoro informó que las 3 empresas son el Grupo de Administración Empresarial Gaesa, controlado por militares cubanos, la financiera Cimex y Cabe Coffee, una empresa cafetera. El gobierno de Trump, cuyo mandato termina el 20 de enero, sigue comprometido con atacar al régimen cubano por su comportamiento maligno y sus intentos de evadir las sanciones estadounidenses, indicó Steven T. Mnuchin. Jair Bolsonaro declara y dice: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos". El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección,
El mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".